una de las razones que tenemos para hacer este live y una de las conclusiones a las que quisiera llegar, que una vez termine este live, ustedes sientan que verdaderamente es todo un placer estar equivocado. Difícil esto. ¿Por qué? Esas son las 3 preguntas que quiero dejar en ustedes para comenzar. Primera pregunta: ¿por qué a todos nos molesta reconocer y aceptar las equivocaciones? Y que de una forma dura, le decimos a una persona que esté jerárquicamente debajo de nosotros: usted se equivocó. Pero al jefe no somos capaces de decirle: perdone doctor, usted se equivocó. Cuando estamos en una reunión de gerencia y el gerente está presentando una idea, un proyecto o algo que está pasando y él dice: estamos haciendo tal cosa y estamos haciendo tal otra, y ustedes saben que está equivocado, usted no le dice: perdone doctor, lo interrumpo, permítame doctor, usted está equivocado con lo que está diciendo. Pero si alguien que está jerárquicamente debajo de nosotros nos dice a nosotros, lo vemos equivocado, nosotros le decimos: Camilo, estás equivocado. Y como él está jerárquicamente debajo, entonces él dice: ah, bueno, señor. Es que sobre las equivocaciones hay mucho que hablar. Ah, bueno, sí. Camilo, pero ¿cómo se te ocurre? Yo le digo, es verdad, lo que voy a decir es verdad. Yo le digo a mi equipo, voy a poner de ejemplo a Camilo: Camilo, ¿cómo se te ocurre ponerle ese título a ese video? Y Camilo voltea y me dice: ah, sí señor, tiene razón. No se enoja, no me dice: el bruto es usted. Porque pues nosotros no tenemos jerarquía, ¿cierto? Pero hay esa cosa en que yo soy el patrón. Entonces al patrón no se le discute. Sí señor, pero después voltean y dicen: este viejo hijo. Y yo creo que ahí me pegan unos madrazos ellos tremendos. Y aquí todos están riendo porque estoy seguro que así me tratan, me pegan los madrazos entre ellos a mí. Pero bueno, entonces dejo esas 3 preguntas. ¿Por qué nos molesta aceptar equivocaciones? La segunda: ¿por qué somos tan hábiles para ver las equivocaciones en los demás y tan malos para ver las nuestras? Veloces para ver las equivocaciones en los demás. Y la tercera: ¿por qué tantos rodeos para decirle a una persona que está en una jerarquía superior a la nuestra que está equivocada? Es más, casi que somos incapaces de decirlo. Ahora, hablemos de la pareja. Si es la esposa, no, si es la esposa le decimos de una: estás equivocada, te equivocaste. Si es la novia: mi amor, ¿a usted se le había ocurrido pensar que de pronto? ¿Cierto? Y esa vaina tiene mucha tela para cortar. Este live de hoy tiene demasiada tela para cortar. Bueno, me puse a pensar: ¿con qué tienen que ver las equivocaciones? A ver, ¿con qué tienen que ver las equivocaciones? Miren, las equivocaciones necesariamente tienen que ver con decisiones. Necesariamente. Pero vamos a ampliar la cosa. ¿Con qué voy a pronunciar palabras con las que tienen que ver las equivocaciones? Y cada palabra de estas abre un tema enorme. Pero yo solamente la voy a mencionar. ¿Por qué? Porque abrir este tema de cada una de estas palabras, pues nos agotaría toda esta noche, tendríamos que estar conectados y podríamos seguir mañana. Pero quiero hacer como un listado de palabras para que las tengamos presentes. Por ejemplo, las equivocaciones tienen que ver con las emociones. ¿Cuántas decisiones tomamos desde las emociones? Y metemos la pata.
y nos equivocamos. Porque la emoción inmediatamente nos pone ¿a qué? A reaccionar. Atención, las equivocaciones fundamentadas en las emociones nos vuelven reactivos, nos ponen a reaccionar. Y hay un consejo que nosotros damos en la escuela de la riqueza. Le decimos a nuestra gente que siempre este tema les impacta mucho. Destierre de su vida las reacciones. Y con respecto al liderazgo, siempre lo he dicho, un líder no tiene derecho a ser reactivo. No tiene derecho a ser reactivo si quiere ser un líder. ¿Por qué? Porque un líder que sea reactivo pierde la confianza, pierde la credibilidad y pierde los niveles de seguridad. El líder no puede ser reactivo porque también pierde la autoridad. De manera que las implicaciones de las emociones frente a las equivocaciones y a la reacción, eso tiene una relación enorme. Hay otro tema fundamental en las equivocaciones. Para no aceptar equivocaciones, para no aceptarlas, para que sea tan difícil aceptar equivocaciones, hay otro tema que es el castigo. Y esto viene desde niños. Y viene y está anclado en la vida empresarial. El castigo. ¿Por qué? Porque si de niño la persona, cuando comete errores, porque equivocaciones y errores son otros hermanos gemelos. A ver, hay trillizos. En este tema hay trillizos. La dificultad de decir no, el miedo a las equivocaciones y los errores. Esos son unos trillizos. Error y equivocación van de la mano. No son necesariamente sinónimos, pero desafortunadamente la manera de tratarlos sí ha hecho que equivocaciones y errores sean sinónimos. Entonces viene el concepto de castigo. Si de niños castigamos a nuestros hijos porque se equivocan o cometen errores, va a haber problemas muy graves cuando sean adultos. ¿Saben? Cuando el niño es castigado por cometer errores y por las equivocaciones en que incurre, usted lo que está criando es un mentiroso. No le pida a un niño que diga la verdad si el niño es castigado por las equivocaciones y los errores. No le pidamos a un niño que diga la verdad. Y en el mundo empresarial, hombre, como a mí me gusta tanto leer de neurociencia, estaba aquí recapitulando mentalmente mientras converso con ustedes. Yo estoy conversando, estoy hablando mierda, no sé. Ojalá estuviera conversando, ojalá ustedes estuvieran conversando conmigo. Aquí mientras converso con ustedes, resulta que en un libro de neurociencia que estuve leyendo en estos días, me impresionó un concepto. Somos más mentirosos de lo que aceptamos ser. Dice este autor, mentimos cada 3 minutos, más o menos. La neurociencia, dice él, o mejor, él es un investigador, y él habla de los estudios que él ha hecho y de los estudios mundiales que hay. Dice, no lo reconozca, pero somos mentirosos casi que por naturaleza, de cuna, ¿no? De naturaleza es exagerado. Somos mentirosos. Decimos una mentira en promedio cada 3 minutos. Por ejemplo, Marco, te llamo en media hora. Y pasan 2 horas y esa llamada no aparece.
Camilo, ya te mando el video, ya te pongo el título. Y no le pongo el título y me enredo y no llega el título del video. Aquí está el equipo riéndose, todos están riendo. ¿Qué tal si nos vemos mañana y nos tomamos un café? Déjame entonces, si hacemos la reunión, déjame entonces, yo miro mi agenda y te confirmo. Y pasan 4 horas. Hey, ¿qué hubo? Si nos vamos a tomar el café, si vamos a hacer la reunión, si confirmamos o no confirmamos. En promedio mentimos cada 3 minutos. Bueno, pero yo no me quiero alejar del tema, no me quiero salir, porque estoy hablando del castigo. Porque el castigo tiene que ver enormemente con lo mentirosos que nos volvemos y con la incapacidad para reconocer errores. Entonces, una primera recomendación sobre el tema de las equivocaciones. Con los niños, por Dios, a mí me parece trascendental este tema con los niños. ¿Por qué? Porque los padres somos demasiado ignorantes. Voy a tirar aquí un concepto por el cual, si hay educadores que están conectados a este live, me van a matar. Y muchos papás me van a matar. Lo que quiero decir es, hay demasiados padres y en el colegio que ante el error y la equivocación se amerita un castigo. Y lo que quiero decir con esto es, con lo que me quieren matar, es que deberíamos desterrar de la vida el castigo. Deberíamos desterrar el castigo de la vida. Eso es muy difícil entenderlo. Debería desaparecer el castigo. ¿Por qué debería desaparecer el castigo? Porque si un papá o un maestro se comporta como un buen líder, como un buen maestro, porque un papá es líder, es maestro. Para mí líder y maestro son sinónimos. Si un papá es un buen maestro, entonces, como tal, como maestro, no hay necesidad de que haya castigo. En segundo lugar, como papá, castigar implica que el niño se vuelva un mentiroso. Y maestros, en los colegios debería desaparecer el castigo, porque lo que necesita un niño es educación. Y aquí voy con otra complementaria a esta que tiré tan fuerte. El castigo no educa. Como el castigo no educa, nos volvemos muy mentirosos. Y donde hay un mentiroso hay una persona de muy baja autoestima. Puede haber un perfeccionista, puede haber un narcisista o puede haber un cínico. Por eso este tema del placer de equivocarse es tan importante. Ahora, cuando yo estoy diciendo que eliminemos el castigo de la vida, entonces debe haber muchos padres. Es más, en nuestras redes, yo hice una vez un video en el cual hablaba de equivocaciones y de los errores. Y yo decía en ese video, padres, destierren de su vida el castigo. Miren, si son capaces de ubicar ese video, ubíquenlo y miren los comentarios. Y hay todos los insultos que ustedes se imaginen hacia mí, diciéndome que yo soy un bruto,
que cómo es posible que sugiera que soy un irresponsable, que cómo es posible que sugiera que se retire el castigo. Un papá no es capaz de vivir sin castigar. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Porque si usted no sabe educar, tiene que castigar. El castigo es lo que reemplaza la educación. Donde no hay educación hay que castigar. Entonces, yo sugiero esas dos cosas. Retire de su vida el castigo. Eduque. El castigo no debería existir. Y la segunda es, complementaria, es el castigo no educa. Olvídense de eso. Entonces hay otras palabras que tienen que ver con equivocaciones y es vergüenza. Como hay castigo, entonces la persona nos encanta, la tratamos mal, la exhibimos frente a los demás, pueden ser delante de los hermanitos, delante de los amigos. Entonces el niño ¿qué siente? Vergüenza. ¿En qué se convierte una persona cuando no acepta el castigo? Cuando no acepta el error y cuando no acepta las equivocaciones, ¿en qué se convierte? Se convierte en una persona narcisista y perfeccionista. Y las dos son absolutamente malos. Otro aspecto fundamental, cuando no aceptamos las equivocaciones, es la necesidad de tener la razón y la necesidad de buscar validación. Miren todas las implicaciones que tiene. Ahora, cuando crecemos, entonces no aceptamos las equivocaciones porque tenemos intereses, tenemos conveniencias, tenemos poder, necesitamos controlar. Si la gente reconoce que estamos equivocados o si nosotros reconocemos, mire, las personas que reconocen sus equivocaciones se ven es como débiles, como brutas. Por eso el placer de estar equivocado, porque hay una grandeza enorme en el placer de estar equivocado. Hay grandeza, una persona que reconoce sus equivocaciones, un líder que reconoce la equivocación, que reúne a la gente y le dice, me equivoqué. Lo único que gana es grandeza. En las empresas nos quejamos demasiado porque las personas no reconocen los errores. Pero es que, por Dios, ¿cómo van a reconocer los errores si los errores son fuente de castigo? En las empresas se censuran los errores y se castiga a las personas. Y donde hay castigo y donde se censura a las personas y se les hace sentir mal, no crean que las personas van a reconocer que metieron la pata. Olvídense de eso, no lo van a reconocer jamás. Entonces esto trae muy graves problemas, pero muchos. Y por eso, cuando no reconocemos equivocaciones y no aceptamos errores, ¿qué hay detrás? Un mentiroso. Hay una relación enorme con todos estos temas. Bueno, yo creo que en este momento podríamos dar la palabra a ustedes, los que están con nosotros conectados en este live y tienen algún comentario para hacernos. No sé si tenemos comentarios de la gente, si la gente ya está participando con nosotros. A ver, como yo me voy a llamar el primer mentiroso, entonces ¿cuántos mentirosos nos han hecho comentarios? Empezando, el primer mentiroso soy yo. Aquí pues sí tenemos varios comentarios. Te saludan primero desde varias partes, de México, de Chile, de Ecuador. Responden las preguntas que dejaste. Juan Camilo Tavares nos dice, nos molesta porque hiere nuestro ego. Muy bueno, muy buena respuesta. También Made Ríos nos dice, las equivocaciones son difíciles de aceptar con la fragilidad humana. A nadie le gusta verse así, o sea, ver que se equivocó. Tenemos por acá, dicen, es que no somos infalibles, dice APB 0212.
Joan Camilo, porque a todos nos molesta reconocer, aceptar las equivocaciones. Dice por acá, Juegos K Retro Game. Qué bueno, una persona millonaria da esta charla, dicen por acá. Me están diciendo millonario. Sí. ¿O no está entre comillas por casualidad? Está Ese entre millón comillas está entre y en comillas mayúscula. y en mayúscula. Ah, bueno. Un millonario mentiroso. Un mentiroso, sí. Dice por acá, Darling Cantonelli, que bien estos espacios complementan todo lo que vemos los sábados. Muchas Ajá. gracias. Por acá, a ver, la respuesta número 1 por ego, la respuesta número 2 porque nos gusta ver caer al otro y la respuesta número 3 por evitar confrontación con el de mayor jerarquía, responde Juan Camilo Tavares. Cierto, evitamos las confrontaciones, Juan Camilo, evitamos las confrontaciones. Y observen y verá que hay una relación, Juan Camilo me acaba de hacer caer en cuenta que hay una relación enorme entre evitar la confrontación y no querer meternos en problemas. No querer meternos en problemas. Yo no me quiero ganar un problema. Entonces, ¿qué carajo? Me quedo callado. ¿Cierto? Entonces, yo le digo a mi equipo, le digo a Pipe, a Mateo y a Camilo, hey, metieron la pata ustedes con esa grabación que hicieron y publicando lo que publicaron, metieron la pata. Y ellos dicen, ah, sí señor, vamos a tenerlo en cuenta para la próxima vez. Pero entre ellos dicen, este man no lo entiende nadie. Entonces, si él es el que sabe, que lo haga él. No confrontamos, porque no damos la pelea, no nos metemos en problemas. Le sacamos el cuerpo a los problemas. ¿Ven? Iván, por acá, Ovid Pérez, un valiente que dice, sí cierto, yo me volví tan mentiroso que ya ni me creo a mí mismo. Hay que tener valor, ¿no? También. Yo creo que cuando este man se acuesta dice, ¿soy yo el que está acostado? ¿Quién? soy yo el que está aquí acostado. Iván, ¿Quién se acostó? y una participación personal, a ti que te gusta recomendar series y documentales. Sí. No sé si has tenido la oportunidad de ver la serie de HBO, Chernobyl. No la conozco. No la he visto, no la he visto. Pues todos sabemos y conocemos el problema histórico que hubo en esa planta, Sí. la catástrofe nuclear que hubo en esa planta, y todo sucede solamente porque desde el rango más bajo hasta el intermedio, hasta el alto, ninguno se atreve a decirle al que está más arriba, estás equivocado, nadie se atreve. Entonces, ni los operativos, ni los que conducían el proceso, ni esos le decían a su jefe, porque los jefes no le querían decir a los políticos, y se convierte en una cadena de personas que simplemente no se atreven a decirle a nadie, estás equivocado. Y me estás haciendo caer en cuenta con eso que estás diciendo, me estás haciendo caer en cuenta que las noticias siempre nos las dan bajo mentiras. ¿Cierto? Las noticias, pues, uno no sabe a quién creer y creer qué. Miren lo que pasó en el estadio el domingo, en el estadio Atanasio Girardot de acá de Medellín, que fue un enfrentamiento entre la fuerza pública e hinchas, y eso se volvió muy grave. De eso no sabemos la verdad. Nunca de los hechos que ocurren sabemos la verdad. Se acomodan las noticias, se acomodan los accidentes, se acomodan los comentarios, qué debe saber una persona y qué no. Somos en las empresas los reyes de las verdades a medias, qué se puede decir y qué no se puede decir. Hombre, es una falta de transparencia impresionante a todo nivel. Fíjense y verá que el tema es más fuerte de lo que creemos. ¿Algún otro comentario? Quiero dejar dos preguntas al aire y para cerrar esta parte de los comentarios, nos pregunta Jennifer Roldán, ¿qué diferencia hay entre castigo y consecuencia? Y una pregunta adicional que por acá dicen, Muncho79, ¿por qué se vuelve narcisista o perfeccionista un niño cuando se convierte en adulto? Buena pregunta. Quedan esas dos preguntas en el aire. Buena pregunta. Si de pronto
Como voy a entrar a responder, si de pronto se me escapa alguno, por favor, Marco, me recuerdas, porque aquí empieza uno a hablar y se le dice y se le va a uno la pregunta que le hicieron. Empecemos por esa pregunta del castigo. ¿Qué diferencia hay entre castigo y consecuencia? Bueno, yo creo que son dos cosas muy distintas. De hecho, lo que nos tenemos que cuestionar es por qué una equivocación o un error tiene que traer un castigo. Los errores tienen consecuencias, pero ¿por qué tienen castigo? Ahí es donde veo que son dos cosas totalmente distintas. El castigo lo puedo infringir, pero de la consecuencia no me escapo. Y por eso se necesita un maestro, para hacerle caer en cuenta a la persona de las consecuencias que traen los errores o las equivocaciones. Y ahí viene el aprendizaje, porque cuando hay castigo, muchas veces las personas los castigo. Vean, voy a voltear un poco esta pregunta que me hacen, que qué diferencia hay entre castigo y consecuencia. Voy a voltearla un poco, porque lo que sí tiene una relación enorme es castigo y culpabilidad. Cuando se infringe un castigo es porque alguien fue culpable. Entonces, ¿qué pasa? La gente no vuelve a aportar. La gente mejor se queda callada. La gente mejor esconde. En cambio, educación es la capacidad que tenemos como maestros o líderes de hacer ver las consecuencias que trae un error, una equivocación. Yo creo que ahí queda muy claro. Voy a la primera pregunta que me hacen, que es muy delicada, y que ¿por qué un niño cuando crece, si se le está castigando por las equivocaciones y los errores, se vuelve narcisista? Les cuento que yo me quedé impresionado con este tema leyéndolo para preparar este live. Dicen los tratados de psicología, el narcisismo y el perfeccionismo casi que van de la mano. Una persona narcisista generalmente es perfeccionista. Ahora, buscar la perfección no es ser perfeccionista. Uno debe buscar la perfección, con la claridad de que nunca la va a encontrar. Porque la perfección no es un destino, la perfección es un camino, como la felicidad, es un camino, no un destino. Yo busco que la transmisión de este live sea perfecta. Estamos llenos de errores. Pero yo no puedo cogerla a mi equipo técnico cuando terminemos el live. ¿Ustedes en qué están pensando? Esa falta de cuidado. Si hubieran puesto la atención en eso, no se hubiera ocurrido tal o cual cosa, no se hubiera caído tal o tal vaina, no hubiera salido malo el sonido, todo eso. ¿Eso qué construye? Hago que la gente se sienta culpable. Y eso es propio de un perfeccionista. Pero podemos hacer una reunión en la cual todos, desde nuestra inteligencia colectiva, vamos a analizar los errores que tuvimos. No a señalar, porque lo grave es señalar. Porque cuando estoy señalando, estoy buscando un culpable. Bueno, pero hay otra cosa más grave volviendo a lo del perfeccionismo. Entonces, eso para diferenciar que el perfeccionismo jamás es sano. El perfeccionismo es una descomposición
un defecto de la personalidad y una deficiencia del carácter. Defecto de la personalidad y deficiencia del carácter. Nadie sufre más que el perfeccionista. Y el perfeccionista, con mucha frecuencia, está buscando no cometer errores, no equivocarse. Por eso no aceptará las equivocaciones. Y eso es propio del narcisista. El narcisista cree que todo lo que hace, lo hace bien. Y cree que tiene la razón. Y cree que las cosas como funcionan es porque él lo hace. ¿Y esto por qué viene desde niño? Porque si desde niño le hacemos sentir a un niño vergüenza por las equivocaciones y lo hacemos sentir culpable y lo castigamos, él sabe que eso está malo. ¿En qué se convierte? En un portador de la perfección y de que todo salga sin errores. Y eso es imposible. La gente que manda a pedir perdón a los niños. La gente que manda a pedir perdón de una manera desde la culpabilidad, porque los hacen sentir culpables para que el niño pida perdón. Téngalo por seguro que cuando a un niño, que el castigo frente a los errores en los niños, de ahí salen las personas narcisistas y perfeccionistas. Tenga la seguridad. Y sobre todo los mentirosos, porque el narcisista y el perfeccionista siempre es un mentiroso, más mentiroso que yo. El narcisista y el perfeccionista, ¿por qué? Porque no acepta las cagadas, no las acepta. Y hay una cosa que nosotros deberíamos entender, entrando ya en el placer de estar equivocado, que me parece, pero Iván, ¿por qué el placer de estar equivocado? Hay muchas razones para eso. Yo creo que estamos entrando en la segunda parte del live, más o menos, me dan la hora, y yo creo que estamos entrando en la segunda parte del live, como para que hablemos del placer de estar equivocado. Reconocer las equivocaciones es de valientes. Reconocer las equivocaciones y aceptarlas es de humildes. Reconocer las equivocaciones y aceptar los errores es una de las máximas expresiones de la grandeza. Reconocer las equivocaciones es una muestra de que soy humano. Pero mucho cuidado. Este live no puede dejar la sensación de que el placer de equivocarse. Entonces, mañana va usted a la empresa y dice, muchachos, cáguenla. No hay problema. Cáguenla. Ayer en un live, Iván, que yo lo admiro mucho y lo escucho mucho su live, dice, el placer de estar equivocado, entonces, a equivocarnos todo el día. No. Porque el que simplemente le importan un carajo las equivocaciones es un indiferente, un cínico, un mediocre. Pues merece lo peor de lo peor. Estamos hablando de equivocaciones nuevas. Porque el que se sigue equivocando, simplemente lo que hay es que echarlo. Eso es lo que hay que hacer, echarlo. Porque no le importa. Pues yo creo que lo menos que uno puede hacer es trabajar con indiferentes. A mí me encantan que mi equipo se equivoque. Me encanta. Porque están haciendo, están creando, están innovando, están probando. Y de hecho, yo muchas veces me equivoco en mis clases o en algunos live, por ejemplo. Hay videos que tenemos que dijeron que esos videos, que yo me paro todo serio así, me dicen, parece bravo, eso no es. Supóngase que nos equivocamos, pero estamos haciendo. A mí cuando me dicen, Iván, te equivocaste, yo siempre digo, pero estoy haciendo. Ese es el placer de equivocarse. Hecho es mejor que perfecto. Lo otro, las personas que no se atreven a equivocarse están buscando aceptación. Entonces el niño,
Si por todo lo castigamos, si lo hacemos sentir culpable, el niño empieza a buscar aprobación y aprobación y aprobación. ¿Y en las empresas cómo se traduce eso? En las empresas se traduce muy claro. Vean, les cuento, cuando yo fui gerente de una empresa, el primer día de trabajo puse en la puerta, prohibido entrar a preguntar cómo. Ustedes saben que yo siempre he dicho, y también ese es un live que podemos hacer, el cómo es una pregunta de mediocres. Ese es un live delicioso. Porque la gente siempre entra a la oficina de uno, donde el jefe, a preguntarle cómo. ¿Para qué? Para no asumir responsabilidades. Para no meter la pata y para no equivocarse. Porque si se equivoca, entonces viene y le dice, jefe, yo hice lo que usted dijo. Yo hice lo que usted dijo. Hermano, los obedientes están buenos es para volverlos llantas. Para molerlos y volverlos llantas. Yo detesto los obedientes. Este mundo con obedientes no va a crecer, no sirve para nada. Y la gente se vuelve obediente por miedo a equivocarse, a meter la pata. Especialistas que se vuelven obreros. Completamente, se vuelven obreros. Siempre estamos buscando aprobación. Hombre, este mundo ha crecido por los rebeldes, por los desadaptados. Acuérdense ese comercial de los años 80, 90 de Steve Jobs, que hablaba cuando él promociona, cuando hacen la publicidad del Mac, él habla de Apple, él habla, esta empresa es para los desadaptados. Apple nació para los desadaptados. Su mercado eran los desadaptados, los rebeldes, los que los demás rechazan. ¿Cuál es el placer de equivocarse? Que dijimos que le íbamos a dedicar estos 20 minutos al placer de equivocarse. Hombre, que uno cuando se equivoca es porque está haciendo. Por lo tanto, mientras usted más se equivoque, más aprende. Mientras más se equivoque, más está haciendo. Las equivocaciones son propias de personas de un altísimo nivel de confianza. Es porque se tiene mucha confianza. Ahora, ¿cuál es el placer de equivocarse? Equivocarse es la manera más espectacular de reconocer nuevas formas de caminar por la vida. Eso es muy bonito. Reconocer nuevas formas de caminar por la vida. Recuerdo un presidente, un presidente que en la historia de Colombia figura como de los mejores presidentes de Colombia, Carlos Lleras Restrepo. Yo era niño cuando fue presidente Carlos Lleras Restrepo, tenía yo 13 años si acaso. Y yo recuerdo que cuando él estaba entregando la presidencia de la República ese 7 de agosto, yo oí el discurso con mi papá. Y yo recuerdo a Carlos Lleras Restrepo que dijo una frase que a mí me impactó demasiado, hablando de su presidencia. Y dijo, el único que no se equivoca es el que no hace nada. A mí esa frase se me quedó absolutamente grabada. También hay una relación entre las equivocaciones y el miedo al fracaso. Las equivocaciones y la necesidad de aprobación. Como lo dije, las equivocaciones y la personalidad narcisista. Las equivocaciones y el perfeccionismo. Y las equivocaciones y el tipo de educación que recibimos. Pero no hemos hablado de algo fundamental en las equivocaciones, que son las creencias. Mientras las personas, ojo pues, las personas que viven más orgullosos de su experiencia son las que menos aceptan las equivocaciones.
Y las personas que tienen creencias más enquistadas tampoco aceptan equivocaciones, porque su creencia, de hecho, rechaza cualquier nueva propuesta que se haga. Bueno, ¿qué tal si le damos paso a la gente con algunos comentarios que haya? Claro que sí, Iván. Mientras pedimos por acá un vasito de agua, si hay un Sí. samaritano. Vamos a darle Que un me lo vasito de agua, quitaron. Iván. Bueno, Iván, vamos a ver por acá. Dice Aideneri, el ser humano no acepta equivocarse porque siente lastimado su ego. Vamos por acá, dice Celeste Salgado, es muy cierto, el temor al castigo nos convierte en mentirosos. Mike dice, debemos celebrar los fracasos para tenerlos presentes Eso. y no castigar. Celebrar los fracasos. Marco, yo propuse alguna vez, en mi libro, inclusive en mi libro Rediséñese, que es mi último libro, propuse, hablo que el castigo de desaparecer, y propuse que qué bueno que en los colegios, 2 veces al año, en cada semestre, primer semestre y segundo semestre, gracias, se hiciera un gran acto público en el colegio, con los padres, invitados los padres, y ese gran acto sería la premiación a los niños que se atrevan a fracasar y a equivocarse durante el año. Una celebración de los fracasos. Una celebración de fracasos. ¿Se imaginan eso? También me imagino, como los colegios siempre tienen esas canchas de basquetbol o esos coliseos, que haya una feria exposición de los fracasos más rotundos del semestre en los alumnos. Eso sería maravilloso. ¿Por qué? Ojo con esta, que yo sé que esto sí que me trae problemas cuando lo digo. La única fuente del aprendizaje es el error. Y la única fuente del aprendizaje más contundente es el fracaso. Solo los cínicos, los indiferentes y los brutos no aprenden del error ni del fracaso. ¿Tenía más comentarios, Marco? Sí, claro, por supuesto. Mira, Intersección 77 dice, reconocer es aceptar que somos humanos de carne y hueso. Saludos desde Canadá. Eros Valle 85, muchas veces los de alta jerarquía no quieren escuchar. No quieren escuchar, ¿cierto? Sí, ¿qué pasa? Freddy Peña Sánchez, el que reconoce su error está abierto a aprender algo nuevo que nos suma. Bueno, hay comentarios similares, parecidos. Tengo por acá uno que dice Camilo Rendón, el cómo nos hablan y cómo nos dicen las palabras a la hora de nosotros estar equivocados también influye en esos temores a la confrontación. Influye demasiado porque muchas veces le hablamos a la persona en términos de culpabilidad, de rechazo, de señalamiento y de censura. Y eso hace que se pierda la confianza. Mira, aquí tenemos a un valiente. Diego Uribe Sierra pregunta, mis empleados temen equivocarse por mi culpa. ¿Cómo cambio el chip en el ambiente laboral? Te podemos echar de la empresa. Sí, no, hay que generar, yo te sugiero que estudies un poco el tema de confianza, porque la confianza es la que nos blinda contra el miedo al error y el fracaso. Y hablar del error, la confianza, eso quiere decir que si a ellos les da miedo equivocarse, es porque hay bajos niveles de confianza en la organización.
Mira, Ana Cabarcas dice algo muy chévere. Estudiante de maestría y educación. Lamentable, estos temas no son tratados en las universidades, ni en los colegios, y mucho menos en las empresas. Bueno, pero es que hay algo más grave que no hemos tratado y Ana me lo está recordando, me está haciendo caer en cuenta. Y es de dónde viene la incapacidad para reconocer errores y equivocaciones. ¿De dónde viene? Eso viene del sistema educativo, porque en el colegio se califica bien a los que no se equivocan, o sea, a los que dan respuestas correctas, a los que no se equivocan. Porque si usted se equivoca en la respuesta que da, pierde. No deberíamos descalificar las respuestas equivocadas. Las respuestas equivocadas deberían ser la fuente del gran aprendizaje, porque no se debería calificar porque la respuesta sea la correcta, la acertada o la que quiera el profesor. Se debería calificar es desde la capacidad de pensar, de construir, de crear, de proponer. Yo en el sistema educativo calificaría la capacidad de participar, de proponer y de crear. No importa que estén equivocadas. Entonces eso viene desde el sistema educativo. Desde ahí. Porque solo los que contestan acertadamente son bien calificados y pasan al siguiente nivel y son los alumnos destacados. Se crea una dualidad de los buenos y los malos. Claro. Que es falsa. Y entonces los buenos y los buenos son los que responden acertadamente y los malos los que están equivocados. No, es que ese sistema educativo es una porquería. Mira, por acá un comentario más y una pregunta. John Builes, tuve un colaborador que decía cosas como: la única vez que me he equivocado es la vez que pensé que estaba equivocado. Yo solo sé hacer caso. Yo solo sé hacer caso. Obediente. Y Gina Obediente. Polanía, 1706, dice: ¿cómo empezar a dejar de querer caer bien a todos? Bueno, yo creo que empezar a dejar de caer, tratar o buscar, no caer, no darle una importancia a caer bien a todos, implica primero mirarse el nivel de autoconfianza, porque si yo necesito caer bien a todos, tengo un problema de autoestima. Y lógicamente, cuando trato de caer bien a todos, estoy buscando aprobaciones, tengo problemas de autoestima porque yo nunca voy a ser yo. Entonces, reflexiones muy claras y muy contundentes sobre la importancia de aprender yo a ser yo. Con equivocaciones. Necesitamos que la gente esté de acuerdo con nosotros. Y si la gente no está de acuerdo, entonces no son parte del equipo. Otro error que se comete en las empresas. Que la gente puede ser tildada de no trabajar en equipo simplemente porque no está de acuerdo con nosotros. Yo los invito para que haya el placer de equivocarse a una cosa. Empiecen a amar el descontento constructivo. Promuevan el descontento constructivo. Porque el descontento constructivo hace que la gente cada vez tenga un mayor nivel de participación y unas ganas de participar porque sabe que no va a ser censurado, no va a ser señalado y no se van a buscar culpables. Lo segundo, para fomentar el placer de equivocarnos,
es no volver la equivocación un drama. No verla como una pérdida, porque los errores se ven como pérdidas. Entonces en las empresas se castigan los errores. De manera que el placer de estar equivocado es fundamental para que haya innovación. Conozco muchísimas empresas que tienen como un valor de la empresa la innovación. La tienen como un factor crítico de éxito. La tienen como uno de sus pilares estratégicos, la innovación. Y vaya, mire adentro, y en esas empresas se castiga el error. Se debería premiar el error. Donde si lo que yo quiero es innovación, se debería premiar el error. Y el error repetitivo, ese reincidente, se debe castigar, es con el despido, no hacer castigo ni suspender gente, nada de eso. Porque uno no puede trabajar con cínicos y con indiferentes. Y premiar y valorar a las personas que se atreven a cometer errores. Ahí es donde reside el placer de estar equivocado. ¿Por qué el placer de estar equivocado? Porque ese es el camino de los inteligentes. Porque atrever a equivocarse y premiar la equivocación es lo que hace que la inteligencia se exprese con mayor fuerza, con mayor poder. De manera que, yéndonos a conclusiones, recomendemos algunos aspectos más del placer de estar equivocado. Aunque ya lo dijimos, lo primero, la confianza. Cuando ya no se castiga el error ni se buscan culpables, se crean ambientes empresariales de alta confianza. Lo segundo, el placer de estar equivocado reside en la capacidad que tengo para ir en contra de aquello con lo que yo no estoy de acuerdo y no comulgo, y que lo puedo mencionar abiertamente, claramente. Es decir, puedo ser transparente sin miedo a que haya retaliaciones conmigo. Tercero, el placer de estar equivocado es vital porque es la única forma de descubrir lo nuevo, lo que está oculto, lo que no conocemos. Solo equivocándonos aparece lo que no sabemos que existe. Solo equivocándonos somos capaces de descubrir lo que no se revelaba. ¿Por qué el placer de estar equivocados? Porque nos lleva a pensar como científicos. Vean, los científicos se equivocan la mayor parte del día. Todos los días. Y ellos, mientras más se equivocan, más se emocionan. ¿Por qué? Mientras más se equivocan, más se emocionan. Por una razón muy simple. Porque quiere decir que están profundizando más en lo que están haciendo. Sobra decir que hay demasiados inventos que son productos de equivocaciones y que nunca se estuvieron buscando. Cantidades de inventos. Se los encontraron. Pero eso solo se da cuando vemos la equivocación como el camino más
serio de lograr aquello que no estábamos buscando, pero que tiene mucha validez, trascendencia, importancia, si lo sabemos ver. El placer de estar equivocado también, ¿por qué? Porque es la forma como renunciamos a creencias, a no darle valor, ese valor y a endiosar la experiencia. El placer de estar equivocado es uno de los mejores fundamentos para dejar de endiosar el poder de la experiencia y el valor de la experiencia. Entonces, 3 recomendaciones. Niéguese a convertir sus creencias en parte de su identidad, porque cuando usted le da poder a sus creencias, estar equivocado se le vuelve una catástrofe. La segunda, esté abierto a que lo que usted diga son simplemente opiniones. Y cuando usted sabe, cuando usted ha interiorizado que lo que usted dice pueden ser simplemente opiniones, usted estará más abierto a escuchar a los demás sin necesidad de tildarlos si están equivocados o no están equivocados. En tercer lugar, ya lo dijimos, premie las equivocaciones, porque es la manera como las personas van a tener mucha confianza, mucha autoconfianza, mucha seguridad y se van a sentir respaldadas para hacer lo que se les ocurra y atreverse sin miedo al castigo. Y una última recomendación para ir cerrando es: tome distancia de sus equivocaciones, de sus afirmaciones y de sus creencias. Tome distancia de ellas y véalas como lo más normal de quien está haciendo y valore lo que se está haciendo, porque hacer es lo que verdaderamente tiene sentido. Entonces quiero darle fin a este live con la voz de ustedes, los quienes están conectados. Si tienen algún comentario final para que nos hagan, bienvenido en este momento, Marco, o si hay alguna pregunta que se nos quede en el aire, bienvenida en este momento. Bueno, Iván, solamente unos comentarios para cerrar acá. Dice Rodrigo Eusebio Casas Galvis: el fracaso que enseña nos esculpe como el cincel del escultor. No hay fracaso que no enseñe, que nosotros no queramos, porque no lo aceptamos, o porque castigamos, o porque hacemos sentir culpable a la gente, que no sepamos ver eso es otra cosa. Pero no hay fracaso que no enseñe. Muncho.79 nos dice que no respondimos su pregunta. ¿Cuál fue? La de por qué el niño se vuelve narcisista. Claro que sí la respondí. Le recomiendo a Muncho que de repente puede ver el live y se dará cuenta que sí le respondí, y no solamente le gasté, creo que más de 5 minutos a responderle. Sí, va a quedar de todas maneras Muncho el live activo. Gracias, Muncho, gracias por estar unirte con nosotros. Rey William dice, claro, está la equivocación nueva. Lo repetitivo es malísimo. Hay que decirle a Muncho, estás equivocado, sí le respondí. Fue que se cayó un momento por ahí en una red, entonces. Sí, entonces lo puedes buscar en YouTube, en nuestro canal de la Escuela de la Riqueza. Muchos los puedes buscar en YouTube y ahí te vas a encontrar que sí lo respondimos. Ahí tenemos la respuesta. Y Jeremy Hinsbis nos pregunta, ¿cómo encontrar tu propósito y salir de la zona de confort? Yo le respondería, y perdona el atrevimiento, Iván, le respondería a Jeremy que se vea el live de la semana que viene,
que es ¿por qué preguntar cómo es de mediocres? Pero, Iván, por favor, toma el tiempo para responder. Igualmente, agradecer a todas las personas que se conectaron en esta noche y que compartieron sus comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo quiero entonces cerrar con 4 recomendaciones. La primera, a mayor seguridad en lo que sabemos, menos capacidad para aceptar las equivocaciones y los errores. La segunda, queremos vernos positivamente y queremos que la gente nos apruebe. Y en ese sentido le vamos a sacar el cuerpo a aceptar las equivocaciones. La tercera, no dude nunca del valor de una equivocación o de un error en función de la manera como se abre nuestra inteligencia. Es por la capacidad que tenemos de atrevernos a cometer errores que somos más inteligentes. La cultura nos ha dicho que las personas que cometen más errores y se equivocan más es porque no son inteligentes. Y es todo lo contrario. Miren los grandes científicos de la humanidad y yo creo que eso respondería al criterio de lo que estoy diciendo. Esos cerebros tan privilegiados se pasan la mayor cantidad de horas equivocándose. Y la última, la incapacidad de pensar sobre nuestro propio proceso de pensamiento reside en que le damos mucha importancia a no cometer errores, a no fracasar y a no estar equivocados. De manera que con estos temas, con estas consideraciones, espero que haya quedado claro el título que le dimos al live, el placer de estar equivocados. A ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en las diferentes redes de la Escuela de la Riqueza y les queremos decir que el próximo martes estaremos aquí a las 8 de la noche hora de Colombia, a las 7 de la noche hora de México. Y bueno, ya ustedes tendrán la claridad de sus horarios en los diferentes países. Gracias por estar con nosotros, buenas noches y nos vemos el próximo martes.